Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conversamos y conocemos a las mujeres que son parte y líderes de la transición energética y la acción climática de América Latina y el Caribe. Esta semana nos acompaña Fabiana Wincahue, arquitecta de la consultora EBP Chile, quien actualmente se desempeña como jefa de proyectos de ¿es Minergy o Minergie? Ahí nos va a confirmar Fabiana en Chile. Pero antes de ir con ella, como siempre, saludamos a nuestro querido auspiciador Sungrow, líder global en tecnologías de energías renovables. Gracias por acompañarnos en Girl Power en esta nueva temporada, como también a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women. No se olviden de seguirnos, estamos en varias plataformas. En LinkedIn nos encuentran como Agencia Pollux y en Instagram como YouTube estamos como Agencia-Pollux y estamos también en Spotify, recuerden, como Girl Power, Mujeres de la Transición Energética y la Acción Climática. Así nos pueden seguir, se pueden repetir además los capítulos y ver también quiénes son las Girl Power que vienen las próximas semanas. Y con esto ya me quedé sin voz. Le doy la bienvenida oficial, Fabiana. Qué gusto tenerte con nosotros. Qué lindo nombre por lo demás. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, como con frío. La verdad es que ya se nos está yendo el sol, que es triste que se nos vaya el solcito, pero es ad hoc también con lo que vamos a conversar con respecto probablemente a viviendas también más sostenibles, ¿no? Con mejor calidad de vida. Y voy a partir con eso porque no te vas a dar cuenta que son 30 minutos que vuelan y yo busco estrujarlas en su conocimiento. Y quiero comenzar contigo. Decíamos que eras arquitecta, pero quiero saber cómo llega esta arquitecta a vincularse con una arquitectura, una construcción sostenible, con eficiencia energética, y un poco para hacer esta trayectoria, porque el espacio también es para conocerlas a ustedes, el camino que te lleva hasta el rol que tienes hoy en EBP. Ya. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, donde ya varias mujeres han compartido sus experiencias. Así que emocionada. Bueno, yo estudié arquitectura siempre pensando que me gustaba más la parte técnica. Ya siempre la parte del diseño me hacía un poco de ruido porque lo encontraba muy subjetivo. Y no fue hasta el final de la carrera que la parte de eficiencia energética como que empezó a resonar un poquito más. Que durante la carrera no se vio mucho. Generalmente, o ante las mallas, no le daban tanta profundidad, por ejemplo, a cambio climático o cosas, temas de resiliencia, sino que era asoleamiento y temas muy, muy generales. Es que antes no era tanto tema, o sea, no era tan natural vincularlo como en todas las acciones de la vida. Exactamente. Así que ya al final como que fue como, acá hay algo que es esto, porque un tema de búsqueda del proyecto de títulos y después entré a otro camino, que entré a minería, nada que ver con esto, y en minería como que me entró el bichito de como, estoy trabajando en algo que empecé a conocer en profundidad la minería, etcétera, y como que me entró el bichito de como quiero hacer algo mejor por el medio ambiente. Entonces ahí como que afloró más el tema, empecé a buscar cómo lo podía hacer, qué especializaciones podía tomar, de qué forma podía entrar más fácil, porque al final sí o sí tenía que hacer una especialización y en ese momento no tenía tanto dinero, por así decirlo, así que como partimos todas. Conocidos, sí, ni tantos conocidos, entonces partí por la CEP, que es la calificación energética de vivienda, que en ese momento era voluntaria, era hacer una prueba y di la prueba, estudiar todo y fue como, aquí hay algo, empecé a averiguar y como que vi que se podía hacer cosas y de a poco me empecé a meter en el tema y un día ya dije, junté plata e hice un diplomado y dije, tengo que cambiar de trabajo porque en verdad el trabajo que estaba no me gustaba para nada. Claro. Y cuando yo creo que llevaba, no sé, como 2 clases del diplomado, fue como, esto es el camino,
me motivé mucho con... era un diplomado de eficiencia energética. Me motivé mucho con las clases, con la visión, con los compañeros, con los profesores, y fue como ya, por aquí me voy. Y renuncié. Valiente. Al trabajo que tenía y no tenía ningún trabajo asegurado, nada. Y me puse 100% a estudiar, a buscar contactos, a buscar dónde me podía trabajar, a buscar proyectos. Y ahí fui como abriendo camino. Y entre una cosa a otra llegué después a ABP. Ah, Y o sea, acá- después de toda tu profundización en estos temas de sostenibilidad, eficiencia energética, partiste directo con EVP. No tuviste un paso. Esta es tu. Acá has podido desarrollar todos estos conocimientos. no, antes pasé por IDEM. Ya. Pasé en IDEM, que es laboratorio de la Universidad de Chile. También buena experiencia, muy, muy técnico. Y después ahí llegué a ABP, después de eso. Bueno, nosotros Así en que- EVP, si uno puede, yo les decía en nuestras plataformas, está Nicolás. Hace algunos años atrás también de entrevista para que vean también un poquito más de EVP. Así que no voy a profundizar solo en EVP porque tenemos ahí, les doy el pase para que revisen atrás a Nicolás Borregat porque hablamos ahí hartos de EVP. Fabiana, para la pregunta que viene te voy a pedir si te pueden centrar un poquito en la cámara porque después tú quedas ¿Sí? video, eso, y te pueden ver media cortada y la idea es que te conozcan y te vean también. Súper. Oye, de los datos que ustedes me compartieron, había un dato que me llamó la atención profundamente que dice que, lo voy a leer, las edificaciones son responsables del 40% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Eso es un número que suena importante, pero me encantaría tú, con tu experiencia, que pudieras explicarnos un poquito a quienes también nos acompañan hoy, ¿por qué esta cifra es tan alta? ¿Dónde están estos impactos? Ya. Claro, cuando hablamos del uso de la energía en operación de los edificios, de las edificaciones, hablamos netamente de la energía que tiene que ver con climatización. Es decir, con la energía que se utiliza para enfriar o refrigerar dependiendo de la época. Entonces, este número es tan alto porque yo creo que recién ahora está un poco más puesto el foco en diseñar en torno a reducir esas emisiones, pero porque antes no se pensaba mucho en cuánta energía estamos utilizando efectivamente para climatizar. O sea, era la profundización era que tengamos una casa con techo de ventana y con una aislación mínima para que no se escape tanto la energía, pero el impacto en el fondo, por ejemplo, los grandes edificios que a veces son completamente vidriados y que necesitan 100% una climatización 24/7 para mantener el confort de las personas que están trabajando ahí, son ese tipo de hitos que van profundizando en este número que equivale a que las construcciones mantengan ese porcentaje alto en el uso de la energía. O sea, netamente es energía que tiene que ver con clima y con un diseño de arquitectura que se tiene que ir profundizando e ir acompañando desde un principio. Justamente iba a eso, porque lo que tú señalas hace prioritario repensar también cómo se diseña y se incorporan estos conceptos, estas aplicaciones de eficiencia energética desde las primeras etapas, como decías tú, desde el inicio. No después de chuta ya, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo lo hago más eficiente? Sino desde cómo el diseño y como decía, la etapa cero de lo que se va a construir. Y ahí entiendo que entraría también, o guíame tú esta certificación, ahora te pregunto de nuevo, ¿es Minergy o Minergie? Minergy. Ah, estaba bien. Ok. Sí, estaba bien, sí. ¿Cómo entra esta certificación de Minergy en este contexto? ¿Qué objetivo cumple? ¿Cómo se implementa? Ya. Minergy es una certificación de origen suizo que en Suiza lleva alrededor de 20 años aproximadamente y en Chile, Latam, unos 5 años. La característica que tiene Minergy es que se centra mucho en el desempeño energético, el uso de combustibles, en el uso de energía que no fósiles y el confort y en los espacios interiores, ¿verdad? ¿Y por qué es importante atrapar esto desde las primeras etapas de diseño? Porque hacer certificaciones o más bien como estándares de construcción
que detallan en los materiales, en cómo se va a ir articulando las diferentes especialidades. Es importante que se tomen desde el principio, desde el diseño de arquitectura, que se vaya acompañando, porque al final hace mucho más factible incorporar todas estas estrategias. Hoy en día pasa mucho de que la especialidad de eficiencia energética o acondicionamiento térmico, climatización, se toman como al final, o sea, como ya tienen el diseño armado y nos dicen ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar? O hoy en día hay que cumplir con la reglamentación térmica, ¿cómo podemos cumplir? Entonces la idea es que se tome desde el principio para que justamente estos estándares funcionen. O sea, son estándares que buscan mejorar el confort energético, el confort de las personas que van a habitar y que dependan de menos energía. Ese es como un poco el objetivo. Y ahí porque yo soy no soy muy conocedora de estos temas de certificaciones, porque entiendo que para poder lograr las certificaciones es efectivo hacerlo desde el diseño, del diseño y la etapa 1, digo. Pero la certificación misma es cuando ya está el edificio andando, cuando ya está lista, o una certificación previa, así como yo certifico que voy a construir esta vivienda o este edificio sostenible o eficiente. Bueno. Generalmente las certificaciones y también Special Minergy se dividen en 2 etapas. Una es la provisional o la etapa de cuando ya se tiene el permiso de edificación y se arma un poco cómo se avisa cómo se va a construir, se tienen las especificaciones técnicas, los planos, etc. Y después cuando se construye la obra ya está lista, terminada, generalmente con su recepción definitiva, se aplica la certificación final, porque durante el proceso se va a obra, se revisan los libros respectivos para chequear de que lo que se construyó estuvo en función de lo que se dijo que se iba a construir. Entonces, en el fondo lo que hacen las certificaciones, validan que se haya construido de acuerdo a lo que se comentó y que también se construya dentro del estándar o el objetivo que buscaban, que era el estándar de sustentabilidad, por ejemplo. Como el precrédito y después ya te dan el crédito mismo. Una cosa claro, así, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, Fabiana, y si tenemos que visualizar quizás la importancia o las características de Minergy, a tu juicio, ¿qué la diferencia quizás de otras certificaciones nacionales o internacionales? Un poco para el llamado también a ponerle el ojo a Minergy. Sí, mira, a nivel, como es una certificación internacional, que en ese aspecto se podría comparar con EDGE, con LEED, con WELL, que en el fondo todas buscan lo mismo, o sea, todos buscan reducir la energía y mejorar el confort. Pero lo que tiene Minergy es que hace como una especie de amarre de no transables, es decir, que se pone un poco más estricta en 4 puntos que son fundamentales y que las otras certificaciones lo toman de una forma un poco más compleja, que es el desempeño energético, es decir, que se busque en el fondo necesitar menos energía para poder operar la vivienda, y eso se hace por medio de estrategias pasivas, es decir, pensar en tener mejores ventanas, tener una protección solar, en tener soluciones constructivas que tengan mejor resistencia térmica. Luego, utilizar energía que no venga de combustibles fósiles, y un hecho importante es la autoproducción de energía. Es decir, Minergy tiene como obligatorio tener un autoabastecimiento, es decir, tener una conexión de paneles fotovoltaicos para poder, como ente obligatorio, por supuesto. Y finalmente, el confort térmico, que está vinculado a no solamente a que la persona se mantenga, por ejemplo, en una temperatura estable, sino que también exista una recirculación de aire, bueno, que no sea una recirculación de aire, sino que venga aire desde el exterior, que esté habilitada la vivienda para que esté ventilada, exactamente, que exista una ventilación cruzada, que esta ventilación cruzada sea efectiva. También, por ejemplo, que los materiales que se utilicen tengan bajo nivel de COG, que son compuestos volátiles que causan problemas de salud. Y finalmente,
que está contextualizada al entorno chileno y al entorno latinoamericano. Es decir, cuando Minergie primero se posicionó acá en Chile, obviamente se empezó a hacer un estudio de las certificaciones que ya existían acá, que teníamos la calificación energética de vivienda y la CBS, que es la de vivienda sustentable. Entonces, toma un poco los atributos de estas certificaciones y los incorpora, en este caso, incorpora la CEF, la calificación energética de viviendas, en sus primeros requerimientos y lo utiliza como un medio alternativo. Entonces, uno cuando ya tiene la CEF, ya puede optar o ya tiene un escalón para tener y optar a Minergie. Entonces, eso también lo hace súper interesante. Adelanta paso, exactamente. Habla con la normativa local, toma una certificación que hoy en día también ya es obligatoria y la empieza a adaptar y le incluye como más parámetros o cosas como a este objetivo. Oye, eso me parece súper bueno, súper interesante como de resaltar, porque al final pasa mucho que uno va tomando certificaciones, o sea, a medida que van saliendo y que uno cree que en ese momento es la mejor, y esto también vendría siendo, claro, para quienes parten, pueden partir de ahí, pero quienes ya tienen esto es como un upgrade, tienen ya un pasito avanzado para poder cumplir con los checks de la certificación. Fabián, hay una pregunta, porque no me queda claro si para poder implementar o tener esta certificación se hace a través de EBP, ustedes la promueven, ustedes la gestionan, ¿hay otros organismos que también lo ven o en Chile se ve solo a través de EBP? Guíanos un poquito con respecto al vínculo también entre Minergie y EBP. Ya, buena pregunta. EBP trajo Minergie a Chile y lo que hace es el organismo verificador del organismo de la certificación. Súper. Ya, pero actúa como Minergie Chile. O sea, hay una separación entre EBP, y Minergie, ¿ya? Aunque trabajamos lo mismo, tenemos esta separación. Entonces, como organismo, nosotros hacemos cursos, validamos cosas con Suiza, que es de donde viene la certificación. Y la consultora también, ¿no? Claro, sí, también una consultora, claro. Y bueno, formamos expertos y actuamos como organismo. Pero también nosotros podemos ser asesores, y en ese caso, cuando nosotros somos asesores, quien es el organismo de Suiza, ya, o si no habría un conflicto de interés terrible. Perfecto. Así que en este caso el papel es que capacitamos a profesionales que sean expertos Minergie. Y una vez que estas personas ya pueden buscar sus proyectos, certificarlos, llegan a nosotros, lo revisamos y muchas veces vamos hablando con Minergie Suiza para ir validando algunos otros requerimientos. Y además está Minergie México, que también tiene su Minergie Latam, que también tiene un reglamento contextualizado en los otros climas y los otros requerimientos que van a tener. En donde nosotros también actuamos como organismo de la certificación. Entonces ellos hacen sus proyectos y nosotros en el fondo los revisamos y los vamos validando junto con Suiza. Pero Chile entonces cumple este rol LATAM también, si te entiendo bien. Sí, así es, sí, cumple el rol LATAM. Excelente, y ahí me quedó muchísimo más claro, y la invitación entonces a acercarse a EBP quienes quieran tener esta certificación. Oye, yo mencionaba al inicio... Bueno, perdón, termina nomás, porque me voy a pasar a otro tema. Sí. Bueno, y también complementar, al año hacemos 2 cursos, que son de formación de expertos. Este año yo creo que lo vamos a tomar como en un par de meses más, porque estamos ahí también tratando de actualizar el curso, porque Minergie también se está ampliando un poco la escala y ahora está centrado en la edificación, pero ya en el futuro va a estar, se está viendo a una escala más barrial, a una escala mucho más urbana. Entonces se va a implementar también un curso en donde se pueda convalidar con Minergie Barrio. Así que también ahí... Es que me diste el paso. Porque iba a entrar justo a ese tema, y por eso cambiamos el tema, pero no tanto.
yo mencionaba al inicio que se está empezando a enfriar, estamos entrando un poquito el invierno, necesitamos hogares más calentitos, eso implica mayor calefacción, que puede reflejarse en mayor gasto eléctrico, como también en muchos casos del país, en gran parte del país también mayor uso de elementos contaminantes para la calefacción, ¿no? Chile tiene un uso de leña importante que está arraigado en nuestra cultura, que es muy difícil también de poder reemplazarla. Y mi pregunta iba un poquito en esa línea, si existe una forma de vincular este tipo de iniciativas con el uso para la ciudadanía en general, ¿no? Lograr mejores viviendas para las personas, que sean más eficientes, menos contaminantes. Y tú mencionabas algo así como Minergy Barrio. Esa es como esa es como el arista que apunta a un tema más ciudadano de la certificación, ¿o no? ¿O no lo entendí tan claro? Más de escala. Porque, bueno, en Minergy edificación, bueno, como te comentaba, tiene base, no usa combustibles fósiles. O sea, solamente son viviendas que se abastezcan de electricidad. Y Minergy Barrio es ampliar el estándar a un nivel en donde, primero, no es necesario que las edificaciones tengan Minergy edificación, estén certificadas, sino que es mucho más interesante porque alinea otro tipo de estrategias, como por ejemplo el uso de agua, el reciclaje de agua, el tema de la vegetación, la gestión del barrio, o sea, gestionar que exista un ente que pueda ir gestionando las diferentes viviendas para que en el fondo vayan apuntando al mismo objetivo. También tener como un distrito o una especie de autoproducción de energía como también a nivel de barrio. Toma también caracteres de Minergy edificación, pero siempre tratando de buscar y ampliarlo a que existan mayores edificaciones que puedan ir validándose e ir apoyándose. Eso es el punto. También, por ejemplo, no sé, toma temas de transporte, de movilidad, en donde se puedan, que el barrio incorpore como enchufes para electromovilidad. Perfecto. ¿Verdad? Claro. Que se puedan, claro, que incorpore eso, que se puedan cargar. O sea, como una lógica más holística de un barrio sostenible, no solo desde la edificación y sus espacios individuales de calefacción. Y si te entiendo bien, acá yo le estoy metiendo de mi cosecha, porque en general me imagino que Minergy, certificación a nivel de edificaciones lo ven o directamente con los clientes o quizás a través de ministerio o quizás a través de otros organismos que estén involucrados, estoy inventando, ¿no? Cámara de Comercio de la Construcción, qué sé yo. Pero acá en barrio, porque yo lo apuntaba como a la persona individual y cuando tú me hablabas de otra escala y cuando te escucho, quizás el vínculo sería como medio municipal, ¿no? Como ver alianzas ahí de tener barrios sostenibles que puedan ser certificados. ¿Va por ahí la línea? Claro. Sí, barrios municipal o condominios también pueden ser. Por ejemplo, la aplicación que tiene Minergy Barrio, que ya hay ejemplos aplicados en Latinoamérica. Eso es súper interesante porque de aquí me voy a salir un poquito del tema y voy a hablar un poco del proyecto CELA, que es un proyecto que busca fortalecer las capacidades de construcción sostenible en Latinoamérica. Entonces se encuentra emplazado en 4 países, en donde tiene diferentes lineamientos, no sé, conocimiento, edificios modelo y ordenanza, ¿ya? Para no disparar tanto y no desviarme tanto, Minergy Barrio se encuentra dentro de los objetivos que tuvo este proyecto, en donde tomó 2 desarrolladores de Colombia y de Ecuador, que uno era una universidad, un campus universitario, y el otro era un condominio. Entonces fue súper interesante porque se llevó un trabajo primero como de un diseño integrado, un taller integrado en donde nos juntamos con los desarrolladores y empezamos como primero a hablar siempre de estrategias pasivas. Analizamos el proyecto y le decimos ya, acá pueden, no sé, poner protecciones solares, etcétera, etcétera. Y después hablamos de Minergy Barrio y cómo podían incorporar Minergy Barrio y fuimos llevando un proceso muy en conjunto, como muy acompañado. Y hoy en día estas 2 desarrolladores ya tienen como un pre-certificado porque están en construcción, en donde
lo que hizo fue como ecualizar el estándar más a Latinoamérica, porque como son estándares que vienen de Suiza, primero ellos traen, lo conversamos y ahora como que se ecualizó mejor, por así decirlo. Se tropicaliza. Claro, claro, y tiene esta experiencia aprendida, la experiencia de los desarrolladores, de cómo fueron incorporando estos requerimientos, y es súper interesante. Eso está en la página de SEA. Así que... Qué importante es eso, porque al final uno piensa a veces que estos tipos de certificaciones son copy-paste, y claro, hay que relevar que incluso dentro de Latinoamérica somos todos distintos culturalmente, en los usos de tecnología. Entonces, es necesario que, y decía tropicalizar porque en comunicaciones lo usamos mucho, de como bajar un comunicado de prensa de que está en inglés a nuestro lenguaje, que no es el mismo que en España, que probablemente no es el mismo de México necesariamente, y es esta bajada también a nivel de certificaciones que haga sentido con lo que requiere esa cultura, ese país, ese territorio, con su concepto de calidad de vida, ¿no? Con su concepto de confort. Claro, porque en el fondo uno no puede pedir, no sé, una super tecnología en clima o un super vidrio si no lo van a tener. Exacto. Entonces, eso es lo bueno que tiene en este momento Minergy Edificación y Minergy Barrio próximamente, porque en el fondo todavía se está contextualizando, todavía existe esa flexibilidad para poder incorporar el estándar. Entonces, yo lo encuentro maravilloso, porque, por ejemplo, otro tipo de certificaciones muchas veces te requiere de una simulación energética o de cosas mucho más rigurosas y detalladas que si tú no tuviste una formación o estuviste, no sé, muchas horas con un software, es más difícil llegar. En cambio acá básicamente es ir chequeando siempre de que toda la información en las especificaciones técnicas, en los planos, sea coherente e ir conversando siempre con el desarrollador. Entonces eso yo lo encuentro mucho más aterrizado y de alguna forma si se lleva desde el principio, un poco más fácil de implementar. Oye, Fabiana, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar de preguntar sobre el financiamiento de este tipo de instancias o la inversión, porque al final no siempre se habla de forma tan directa cuando hablamos de uso de energías limpias, transición energética, eficiencia energética. Finalmente requieren también de inversión. Ya, esto es una inversión, por supuesto, que se va a apalancar en el camino, que nos va a entregar mayores beneficios y todos apostamos a eso. Pero es una inversión, no hay que olvidarlo, ¿no? Y ahí quería saber si es que ustedes que están vinculados con la materia si cuenta Chile con algún estímulo financiero para poder ver quizás cada vez más construcciones de este tipo, quizás también para poder ver más pronto que tarde Barrio Minergy. Muy buena pregunta, porque exactamente ese es uno de a veces las piedras de tope para incorporar esta certificación. Sí, mira, hoy en día Minergy Edificación está alineada con la taxonomía Chile, que salió el año pasado, me Tuvimos parece. acá una entrevista sobre la taxonomía de Chile. Ah, qué bueno. Así que también pueden ir a buscarla. Sofía Martínez, si no me equivoco. Muy bonito, yo lo encuentro súper... bueno, en ese sentido Chile siempre como que va dando pasitos, entonces... bueno, la taxonomía acá incorpora Minergy, por lo tanto existe ya una edificación que tenga la certificación Minergy, tiene un poco, netamente, ahora que yo me recuerdo, los bancos financian con tasas rebajadas en las tasas hipotecarias de las casas. Ya, o sea, es primero un financiamiento directo a la persona que va a comprar la casa. Pero hace poco, de hecho, también salió este documento que regula un poco el mercado de carbono. Quizás me estoy también patinando, pero... tuvimos a Paulina Ramírez hablando del mercado de carbono y eso. Ya. Así que, es un documento que salió hace poquito. Tenemos toda la Gear Power atrás para complementar esta entrevista. Qué bonito, qué bonito. Ya estamos todos hablando del mismo tema. Sí. Bueno, entonces este documento, una del eje es fortalecer la construcción en madera. ¿Ya? Entonces entrega incentivos a los desarrolladores que construyan con madera, o sea que construyan y que además las edificaciones que se construyen con madera tengan una certificación o un ahorro energético del 20% o del 30%, que en la C es una letra como C, entonces claro. Es bajo.
O sea, no bajo, es muy alcanzable. A eso voy. Claro. Eh, Para que se entienda por lo bien. tanto, Bajo no quiere decir claro. que sea poco ambicioso. Evita, todo lo contrario. No, no es poco, no, por favor, no. Es alcanzable. Y hoy en día con la reglamentación térmica, más alcanzable aún. Entonces, este financiamiento a la construcción también le calza muy bien al trabajo que lleva Minergie, porque primero, bueno, yo hablé mucho del confort, de la energía, pero también del uso de los materiales renovables. O sea, Minergie tiene un requerimiento que es reportar la huella de carbono en los primeros módulos, y en donde también le da este incentivo al uso de la madera, como también un requerimiento voluntario. O sea, hay un concepto de circularidad, ¿o no? Exactamente. Está la economía circular acá. De circularidad y del uso de materiales renovables, que en este caso la madera o la tierra, pero el caso más concreto, la madera. Entonces, valida que las certificaciones tengan, las edificaciones tengan más del 70% de construcción en madera para estructura primaria o para estructura secundaria. Y además, eso se puede complementar con un reporte de huella de carbono o de carbono incorporado en los materiales que también se contrarresta o se compara con el carbono operacional. Entonces, dentro de este marco de financiamiento, está respondiendo a tres cosas. Responde a validar que sean construcciones de madera, a validar que hay una reducción de carbono operacional e incorporado, y que tenga, por supuesto, una reducción energética en la edificación. Así que Super. Eso le calzó súper bien. Nosotros tenemos que aprovechar esto, porque en el fondo este es un incentivo a que se desarrollen a los desarrolladores. O sea, que puedan construir edificaciones de madera y, por supuesto, puedan ir validando esas alternativas con Minergie. Oye, súper interesante. Llegamos a tiempo. Me encantaría preguntarte 1000 cosas más, pero... Tengo a mí me encanta hablar del tema. No, tendremos otro espacio. Cuando convences del barrio Minergie, me avisas para que podamos tener ahí alguna experiencia local también. Fabiana. Súper. ¿Puedo dar un último aviso? Muy cortito, porque si no nos van a matar. Sí, muy cortito. Ya, bueno, para Minergie Barrio se va a hacer un curso este año. De hecho, yo también estoy liderando esa parte del curso del proyecto CELA, así que si quieren más información pueden entrar a la página del proyecto CELA y ahí vaya apareciendo novedades. CELA con C, con S, con Z. Con C, C-E-E-LA. Así que va a ser un curso gratis. Así que ahí atentos. Maravilloso. También. Maravilloso. Tenemos entonces curso gratis con Fabiana Wincahue, jefa de proyecto Minergie Chile, que está ahí alojado en EVP también. Muchas gracias, Fabiana, por habernos acompañado. Gracias a todas y todos que también fueron parte de Girl Power este nuevo jueves. Y nos vemos la próxima semana a las 11:30 Chile, como siempre, por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux.